Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy tenemos aquí en Todos los Libros, El Libro, un invitado muy especial, al cual agradezco humildemente su presencia. Es un gran personaje de la cultura, de la dramaturgia y de la literatura, al cual yo admiro. Y hoy tenemos el privilegio de contar en Todos los Libros El Libro con el maestro Alejandro Licona. ¿Qué tal? Saludos para todos. Honrado de estar aquí. Mi estimado Alejandro, pues la costumbre aquí de este programa, generalmente, es que el invitado se presente a sí mismo. ¿Quién es Alejandro Licona para Alejandro Licona? Considero muy mal gusto hablar de uno mismo y más ponerse la etiqueta de quién soy yo. Yo creo que eso le va a corresponder más bien al tiempo y a la sociedad. Yo me divierto escribiendo, eso es lo único que puedo decir. Me divierto escribiendo, por eso escribo. Ahora, antes que empezar, sí me googleaste antes, porque luego me entrevistan y sabemos que usted es una gloria de las letras. ¿A qué se dedica? No, yo lo conozco. Bueno. Usted me dio clases en SOGEM. Bueno. Sí, mejor no mencionemos eso. He leído muchas de sus obras. Sí, de hecho, bueno, también se queda talleres, está en un taller de teatro los fines de semana con algunos compañeros. Ya no. O estaba a tiempo UAS. Ajá. Sí. Bueno, hasta ahí me quedé yo también. Pero sí, definitivamente, pues conozco la obra de dramaturgia que tiene usted y que habíamos estado alguna vez comentando, que por una parte se ha vuelto también una cosa maravillosa, pero a veces también un poco aburrida con respecto a los comentarios que se suscitan siempre de las mismas obras, ¿no? Estas obras que de repente pueden ser pues tanto una bendición como de pronto una maldición, porque siempre se habla de lo mismo, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, en otro espacio de esta obra, por ejemplo, de Abuelita de Batman, ¿no? Sí, caray. Que me decía que ya es una obra que voy a morir como el autor de la abuelita. ¿Qué escribió? La abuelita de Batman. No más. O sea, es muy satisfactorio que la pongan, pero ya tengo 130 obras más, digo. Claro, y esa obra la han montado mucho, sobre todo en el Politécnico, ¿no? Es una obra que por alguna razón... todas partes, ¿sí? No. Hasta toda la República, Estados Unidos, España, Cuba, Sudamérica. Alejandro, yo te quería preguntar, ¿cuál es la obra o cuáles son las obras a las que les tienes más aprecio? Quizá la más personal es La que hubiera amado tanto. Es muy personal, la escribí en un momento en la que transitaba por una gran soledad. Me di cuenta cuando la vi representada, dije, qué triste estaba y qué solo estaba cuando la escribí. Es la que con la que más me siento aprecio, apego, cariño. ¿Te gusta más escribir melodrama, un aspecto cómico, trágico? ¿Qué disfrutas más? El 98% de mi producción es comedia. Tengo obras serias, pero pues la gente dice, una obra seria de Licona, pues para nada, ¿no? Pero por ahí están. Yo se iba a presentar una este año, ya no supe qué pasó, porque se pelearon los que le iban a presentar. Pero sí tengo obra seria. Sí, melodramática o pieza. Y hablando de la comedia, yo recuerdo muy bien que yo tomé algún curso de guión de televisión, y ahí tú hablabas en general de los personajes y de la comedia. Y la comedia, que contrario a lo que muchos podrían pensar, es uno de los géneros más difíciles de abordar. Mira, o es muy fácil o es muy difícil.
Es como me dices, pues escríbete un melodrama. Pues sí te lo voy a escribir, pero me va a costar un trabajo de aquellos. En cambio, una comedia va, luego. Claro, pero también esto también se debe a que modestamente tienes pues muchísimo conocimiento acerca de la comedia. Es decir, la comedia tiene sus recursos, tiene sus propios medios, no se improvisa del todo. Habrá una parte intuitiva, pero hay ciertos recursos, ¿no?, para hacer comedia que pueden funcionar y que han funcionado a través de la historia, de la literatura y del cine, ¿no?, por ejemplo. Yo creo que el requisito principal para escribir comedia es tener mala leche. Porque una persona que está a gusto con su situación, con su entorno, con su familia, difícilmente va a poder escribir comedia. En cambio, si eres un resentido social como yo, que no le ha ido bien, que siempre está a disgusto con lo que le rodea, pues es muy sencillo andar de criticón y de burlón. Es cierto, pero eso también viene porque la comedia encierra una crítica social, ¿no? Crítica y burla, claro. Y ahí podríamos hablar de ejemplos como Molière, por ejemplo. Ándale. Oscar Wilde, que también acudió a este tipo de crítica social, que disfrazada tal vez de aspecto cómico, es decir, te hago reír, pero en el fondo me estoy riendo de ti. Sí. Entonces, eso es lo maravilloso de la comedia. Y tú has acudido a ese tipo de recursos, obviamente. Sí, claro, sí, me burlo de todo y cuando puedo lo hago. Lo sigo haciendo. ¿Cuál es la preocupación para ti? ¿Qué te ha preocupado retratar a través de la comedia? La condición mexicana, la identidad. ¿Qué es exactamente? Todos mis temas son mexicanos. Yo nunca verás una obra mía que suceda en Nueva York o en París, como le hacen algunos compañeros, para sentirse, como se llama, extranjeros, no importantes, no sé, trascendentes. La realidad mexicana es la que me aflige, la que me encabrona y la que me hace escribir. Y en ese sentido, escribir para ti puede ser, digamos, una herramienta para hacer pensar, o es una forma terapéutica, colectiva, de llegar a la catarsis para no volvernos locos. Mira, los motivos que me hacen escribir son bien egoístas. Al escribir me estoy contando yo mismo una historia que no sé en qué va a terminar. Eso es lo divertido de escribir para mí. Y si estoy escribiendo una comedia, si alguien me llega a ver ahí frente a la computadora tecleando, me va a ver riendo como un baboso. O si es de horror, pues me vas a ver así agorzomado. O si es de melodrama, pues me verás triste. Eso es una cosa egoísta. Y generalmente, si yo me río, sé que el público se va a reír también. Claro. Sí, porque además es complicado, porque cada persona tiene su propio sentido del humor. Y las colectividades tienen su propio sentido del humor. Hay que entrar a ciertos elementos ahí. No, yo creo que la risa es universal. Sí. Claro que me han calificado de grosero, de vulgar, que sí lo soy, por supuesto. Y no me importa, pero he hecho comedia que parece grosera, como es el personaje que inventé de la Chabelita. La señora que se va a confesar y recibe unos bibliazos cada vez que dice algo que parece impropio, pero que en el fondo no es nada. Claro. Es una manera de burlarse. Eso molestó mucho a la Iglesia Católica. Ok. Sí, ese me parece un buen tema. De hecho, quería tocarlo en algún momento dado, porque es un personaje memorable ya de la televisión mexicana. Ha quedado como uno de los grandes clásicos, y ese sketch en lo particular también. Sí. No solo es el personaje, sino todo el sketch, cómo funciona el sketch, ¿no? Y la manera en que Chabelita piensa siempre mal. No, el que piensa mal es el padre, sí, y es el público. Cierto. Chabelita está, no, pues me enseñó esto, esa cosa larga, sedosa, y uno está pensando lo peor, porque así somos. Yo recuerdo que me habías contado un poco esta historia de cómo nace Chabelita. No sé si eso se pueda contar un poco. Sí, aquí. Mira, yo frecuentaba mucho el bar Wow, porque ahí estaba mi amigo Julián Pastor, que en paz descanse. Y bueno, ahí estaba Ausencio Cruz, Víctor Trujillo, Enrique Singer, Carla Ruiz, un montón de gente, entre ellos Nora Velázquez. Y como que todos empezaron a volar a la televisión y a hacerse
pues de renombre y de dinero sobre todo, ¿no? Ahora vivía al día prácticamente. Entro yo a trabajar con Héctor Suárez en la segunda temporada de ¿Qué nos pasa? Y me dicen, oye, habla con Héctor y dile que si me da chance. Fui con Héctor dijo, no, sácate a la chingada, ya está todo lleno el personal, ya no hay lugar para ella, además no está buenota, no está guapa. Que sí estaba guapa. Buenota también. Pero estuve como mosca en cristal, ¿no? Chingue, hasta que por fin digo, está bien, escríbete un sketch y me lo traes para ya, que me dejes estar dando lata. Y le escribí la historia de la Chabelita, que se va a confesar y parece que está contando un crimen pasional, pero es un pleito entre gatos. Lo lee Héctor y dice, uy, pero hay que poner un confesionario. Escríbete otros 2 sketches para que valga la pena la montada del confesionario. Y con esos 3 sketches se quedó Nora Velázquez para toda la serie. Eso es bien interesante porque es un personaje que, o sea, nunca se sabe cuándo vas a construir un personaje que llegue a conectar con el público. No, eso nunca se sabe. No, si lo supiera yo, ya tendría mucho billete. No, nunca se sabe. Pero es bien interesante. A mí me parece muy interesante el tema de la comedia y también, sobre todo, en este asunto de hablar de televisión. A veces, en mi opinión, hay compañeros escritores que desacreditan mucho escribir televisión. Pero es todo un... Bueno, tiene toda una técnica, no cualquiera lo hace y lo hace... No, hace cualquiera, como ya he visto cada pendejo. No, escribir para televisión es para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar las cuentas. Yo lo hice porque pues, tenía que sacar adelante a la familia, pagar las cuentas, las colegiaturas, todo eso de mis hijos. Entonces, no me avergüenzo de haber escrito para televisión. De hecho, las pocas regalías que aún recibo son por televisión. ¿Pero no consideras que ha habido buenos programas de comedia? Sí, por supuesto. Hay una época de oro de la televisión mexicana donde, por ejemplo, La Carabina de Ambrosio, Ensalada de Locos, son programas, Mi Secretaria, son programas que se quedaron, digamos, en el recuerdo colectivo. Ahí había esos nombres que siempre están escondidos detrás del programa, ¿no? Los escritores. Sí, claro. Estaba escritor muy Magdaleno, se apellidaba, me parece, que escribía los sketches de los polivoces. No, Mauricio Cleif, perdón. Que paz descanse también. Sí. Era un gran escritor era muy divertido, además, pinche Mauricio, sí, cómo se le extraña. ¿Tú lo conociste? Sí, claro, sí, por supuesto, era muy divertido, contaba cada cosa. Él merece un programa aparte de todas sus aventuras. Y es toda una tradición de estos escritores. Yo podría empezar, me viene a la mente ahorita, cuando empieza la televisión, o ya en su etapa más fuerte, Roberto Gómez Bolaños, que empieza escribiendo guiones de películas, sobre todo de Capulina y Viruta, si no me recuerdo. Él escribía la serie de cómicos y canciones. Ajá. Y de repente hacía un cameo por ahí, pues para ganarse una lana, o nomás para que lo vieran, digo. Claro. Sí, salía a que lo golpearan y ya. Eso era toda su participación. Luego hizo los guiones para las películas. Trabajó mucho don Roberto, hizo mucho. Sí, y después le llega el gran éxito con el Chavo del Ocho, que hablando de recursos de comedia, se nota que conoce los mecanismos de comedia. Pues imagínate, empezó en los 50s a escribir para los, ¿qué habrá sido, 70s? ¿Sí sabes por qué es el Chavo del Ocho o no? Según yo, porque debía vivir en el número 8. No. Hace muchos años salió un nuevo canal de televisión, que era TIM, Televisión Independiente de México, Canal 8. Y le metieron una lana bárbara. Compraron los estudios San Ángel, que están aquí arribita, y estaba el Chavo del Ocho, estaba Sube Pelayo Sube, estaba, ¿cómo se llama?, una telenovela que era Los Hermanos Coraje, con una gran producción, y siempre en domingo, que hace Televisa. En lugar de hacer buenos programas, va y compra Televisión Independiente de México, y se trae todos los productos para Televisa. Incluso se apropia de los estudios San Ángel, que es donde está actualmente Televisa San Ángel. Que no es muy diferente a como sucede un poco ahora con Netflix
o las teleseries, ¿no? Que también de pronto las grandes televisoras tratan de comprar estos, Sí, ¿no? pues, Como por supuesto. No le echamos competencia, vamos a comprarlos. Ojalá, bueno. En aquel entonces era el Tigre Azcárraga, que era un tipo con un colmillo como de mamut, que vio ahí que estaba un negocio bueno, y sí, hizo crecer mucho a Televisa. Y le apuestan a ese programa, entonces era El Chavo del Ocho. Empezó a agarrar no, pues como todos, siempre en domingo también fue muy popular, Sube Pelayo, Sube también, los hermanos Coraje no, pero... Y se quedaron, y si tú vas a Perú o vas a Colombia y hablas del Chavo del Ocho, bueno, allá los idolatran. Sí, sí. Cuando fueron ahí a desfilar en las calles, pues era como si desfilara el primer hombre que pisó la luna, ¿no? Una cosa así. ¿Tú a qué crees que se deba eso? ¿Qué es lo que encuentran los Pues la latinoamericanos? fama, no sé, no, también es como, si yo lo supiera sería como decir la receta del éxito. Tampoco la tengo, es evidente. Entonces, Claro, no sé. Hay recursos humorísticos. Yo recuerdo que tú comentabas mucho, hay cosas que se me quedaron grabadas. Por ejemplo, recursos dramáticos como el castigo merecido o el castigo inmerecido. Merecido, claro, ¿no? sí. Que funciona muy bien de pronto. Y los aplica, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaño en sus sketch, de pronto, ¿no? El Chavo de pronto merece que le den un Zape. Un zape, ¿no? Y de Sí, pronto, ¿no? Y o- ambas cosas te pueden hacer reír, bueno, no sé. Sí, bueno, te pueden hacer reír, ¿no? Ese tipo de recursos. Y pues la prueba es que se sigue transmitiendo. Sí, es un tipo de humor blanco, algunos jóvenes dirían ñoño, pero ahí sigue. Obviamente yo pienso que, bueno, quiero suponer que tú conoces todo, no quiero suponer, conoces todo este humor y adaptas tu propio humor. ¿Cómo definirías qué es lo que tú piensas para hacer reír al público? ¿En qué piensas cuando tratas de hacer comedia? Como soy mala persona, hago sufrir en extremo al personaje. Cuando uno hace sufrir en extremo al personaje que merece ser castigado, la gente se ríe mucho. Entonces, ergo me podrías poner la etiqueta de ojete y manchado, que sí lo soy, con mis personajes, claro. Estamos hablando del castigo inmerecido. O merecido. O merecido. Cuando uno hace eso, tiene garantizada la risa del público. Por ejemplo, a mí me viene a la mente esta película, hay una película francesa que supongo que habrás visto que se llama Todos contra Gregorio, Ajá. donde el personaje le pasa todo, ¿no? Sí, sin merecérselo, sí. Sin merecérselo. Ese es el castigo inmerecido. Sí, por supuesto. Va pero entrando de lo que desventura pasa es en que lo desventura. alargan demasiado. Sí. Y el castigo merecido, por ejemplo, ¿cuál sería un buen ejemplo de un castigo merecido? Cuando uno ve en el escenario, en la pantalla, que hay un mentiroso, uno se ve que al final le va a ir mal. O un tracalero, o un lujurioso, en fin. ¿Por qué? Porque el género de la comedia es moralista. Que es el mismo recurso que ocupa, por ejemplo, Molière o Calderón de la Barca o en esas comedias de... Bueno, pues alta comedia. Sí, sí, pero es el mismo recurso, la misma herramienta. ¿Cómo se llama? Esa verdad sospechosa de la que se habla. No, pero eso es Juan Ruiz del Alarcón. Juan Ruiz del Alarcón. Pero esa verdad sospechosa que siempre queda, es un recurso para hacer comedia. Sí, por supuesto, pero bueno, yo no sé, yo tengo la teoría de que la gente que resentida es la que mejor escribe comedia. Juan Ruiz del Alarcón, acabas de mencionarlo. Juan Ruiz del Alarcón estaba jorobado de la espalda y del pecho. Tiene una pierna más corta que la otra. Para caminar a derecho tuve que irse por la orilla de la banqueta. Y un pie en la calle y el otro en la banqueta parecía derecho. Además de que estaba feo como pegarle a Dios. Es que escribió comedias, porque su sueño era ser burócrata. Tardaron 14 años en darle el puesto de burócrata, pero una vez que se lo dieron, adiós teatro. ¿Cómo se llama el de La vida del buscón? Francisco de Quevedo y Villegas. Otro resentido. Nos vamos a ¿cómo se llama? Marco Almazán, un humorista ya de los 60, 70 en México. Julián Pastor lo fue a conocer. Yo le pregunté cómo es. Es malmodiento, grosero, malhumorado siempre. Fíjate. Sí. ¿Y así?
El mismo Cervantes, ¿no? De pronto tuvo una vida bastante difícil. Bastante sí, en la complicada, cárcel, ¿no? le quedó la mano seca, bueno, y, le fue muy mal. y el humor del Quijote, que aunque es un poco blanco, tiene mucho Tiene una gran profundidad, fíjate. Y hay algo de resentimiento también. Sí, de pronto, por ¿no? supuesto, el Quijote mundo. es el propio Cervantes. Y bueno, ahora, ¿qué te parece? Podemos hablar, no sé, por ejemplo, de esta época maravillosa que te tocó vivir. Me hablas de personajes que para algunos lamentablemente no significarán mucho porque tenemos memoria corta, pero que son importantísimos en muchos aspectos, ¿no? Tanto de televisión como de cultura. Julián Pastor, si no me equivoco, estamos hablando del mismo personaje que fue director de cine. Hablamos Sí. de una película muy buena de En este pueblo no hay Ladrones, pero no es de él, es de Él sale ahí como protagonista. Es el protagonista. Creo que es el güero Isaac. Es Alberto Isaac. claro. Alberto Isaac. Y sale Buñuel, sale todo el mundo, sale ahí. Sí. Que es una historia de Gabriel García Márquez, si no mal recuerdo. O el guión, me parece que es de García. No sé si es de García Márquez o de Juan de la Cabada, pero por ahí anda. Ajá. No, el mismo Julián tiene un humor de la chingada. Sí. Se la pasaba dando de gritos, nada le parecía. Llegaba a una junta tarde y decía, me opongo, ¿de qué están hablando? Pero tenía un sentido del humor bárbaro. Y de otros dramaturgos mexicanos que tú, más de otras generaciones, ¿a ti quién te ha gustado? ¿Quién te parece un gran dramaturgo? ¿De comedia? De comedia, sí, podría ser. Bueno, de todo, porque escribió de todo, sin duda Emilio Carballido. El señor manejó comedia, melodrama, pieza, de todo, hizo hasta ópera, creo que escribió. Le seguiría Sergio Magaña, también súper resentido y también muy divertido Sergio, que paz descanse también. Que es, si no mal recuerdo, el autor de los signos del Zodíaco. Los signos del Zodíaco. Es una obra tremenda. Santísima. Sí. No muchas obras. Rentas congeladas, etcétera, sí. Un gran escritor. Y también has sido, eres amigo de autores muy contemporáneos, Tomás Urtuzástegui también, otro dramaturgo en activo, y otros más que están por aquí. Lo que pasa es que de mi generación todos los compañeros se dedicaron a escribir culebrones y el único que sí iba a comedia era yo. Eso me ayudó porque me ayudó a distinguirme de los demás, porque todos los demás hacían dramas acá, estos que tienen la vena hinchada en el cuello así, y yo con mis comedias babosas ahí de cómo pasar matemáticas, celebro en el jardín, etcétera, ¿no? ¿Tú publicas en qué año? ¿Es tu primer? Híjole, tardé bastante en ser publicado, porque yo entré en el 72 en el taller de Emilio y hasta el 76 se publica por primera vez mi primera obra aceptada, porque me fue muy mal en ese taller. Y bueno, ya de ahí para el Real. ¿Cuál fue tu primera obra? Sí. Aceptada. Vuelo o cómo pasar matemáticas, claro, sin problema. Que hasta la fecha se sigue presentando, sí, fíjate. ¿Tú eres politécnico? Fui politécnico, sí. ¿De licenciatura? No cabe, yo se supone que iba a ser ingeniero químico, pero cuando me di cuenta que eran puras matemáticas, materia que yo detesto cordialmente, pues dije, mi papá no me dejó que me cambiara de carrera, pues tuve que terminar, que quedé debiendo un montón de materias. Ese a mí me parece siempre un tema interesante porque siento que a veces se tiende a ver también al Politécnico como si fuera una institución que solo produce técnicos, pues es la verdad. Bueno, claro, en su mayoría, ¿no? Los eventos culturales son de una pobreza franciscana, no. Pero ha habido escritores, entre ellos tú. Bueno, ¿cómo se llama? Gerardo Velázquez, Dante del Castillo. ¿Quién más? Vicente Leñero, el autor de Los Albañiles. Vicente Leñero. Miguel Ángel Tenorio, también es politécnico. Sí, cierto. Y René Ávila Esfavila me contó alguna vez que llegó a ir a la vocacional también. Y no sé, por ahí. Carballido tenía alguna relación, pero no sé cuál. Daba talleres, ¿no? Daba taller ahí, en su famoso taller de creación dramática. Estuvo ahí muchos años. Y llegué ahí por error.
porque me habían mandado a un taller de guión de cine, llego y es de teatro. En Carballo, bueno, pues quédense, algo han de aprender. Y de repente cambié el cine por el teatro, que creo que me fue mejor en el teatro que me hubiera ido en el cine. Era otra época totalmente en México Sí, del pues teatro. en los principios de los 70, fíjate, 72. Y sí fue muy difícil estar ahí en ese taller con esos alumnos tan cabrones que me tocaron. ¿Tu primera obra montada en qué año se presentó? Fue también en el 76. Lo pusieron los del sindicato del Infonavit en el teatro que era de Salvador Novo, que está ahí en Madrid 13. No es el Vicio, sino el otro, el teatro. Y yo me sentía, bueno, ver los personajes que yo me imaginé en escena, hablando mis diálogos, todo eso fue genial, además de que me sentí escritor. Claro. Y además había grandes teatros en ese entonces. O sea, Era el teatro muy barato. Yo creo que yo era estudiante del Politécnico Prángana, que apenas si me alcanzaba para, para mi pasaje, para una torta y esas cosas. Pero podía irme al teatro a ver una obra musical, por ejemplo, porque costaba 15 pesos hasta ribota. 15 pesos y los traía. Y ahí nos íbamos al teatro. Al teatro de todo. Y había pases gratis, ¿no? De repente para los trabajadores de... No, esas eran las de una maravilla que fue el Teatro Popular Mexicano, que consistía en hacer obras que se iban rotando de teatros y se regalaban además cortesías. A los alumnos te cobraba 5 pesos el boleto. No, yo vi, y con grandes actores, grandes directores, buenos montajes. Ahí vi una cantidad impresionante de buenas obras. Yo creo, ¿tú consideras que entre los 70s y los 90s haya sido hay una época anterior, pero una de las mejores épocas del Fue el teatro Renacimiento, mexicano? porque los 60s como que estaba todo como sin personalidad, no sé. Y si buscas escritores de los 60s, pues no. Carballidos de los 50s. Lo mismo que Luisa Josefina Hernández y que Jorge Ibargüengoitia. En los 60s, pues por ahí andaba Chucho González de Ávila y para de contar. Y de ahí también nacen nuevos teatros, ¿no? Bueno, o se rehabilitan, No. Pienso en el Benito Juárez, por ejemplo, que es un... No, eso es más para acá. Pero había todos los teatros del Seguro Social, que eran teatros que estaban en óptimas condiciones, funcionando, bien equipados. Padrísimos teatros que ya han ido desapareciendo porque el Seguro Social ya no tiene con qué mantenerlos. Claro, sí. Y creo que los den como dato. Bueno, ni modo. ¿Qué teatros recuerdas tú de estos del Seguro Social? Bueno, estaba el Reforma, que creo que se quemó, luego alguien lo compró o algo así. Ahí sigue, pero con otro nombre, Moisés, quién sabe qué. En Legaria, el Santa Fe, el Xola, que ahora le pusieron Julio Prieto, el Teatro Hidalgo, claro, que ahora le pusieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el papá de Gabriel? Ignacio Retes. Y estaba el de Lindavista también, ¿no? No, Tepeyac. El Tepeyac. O sea, tenía una cantidad impresionante de teatros del Seguro Social y se los daban a los productores a precios accesibles. Y uno podía ver ahí, por ejemplo, en las temporadas de Teatro Popular Mexicano, pues sí, veías, no nomás teatro mexicano, también veías Ibsen, Strindberg, en fin. Era una época en que uno podía ver anunciado en la televisión que la cartelera de teatro y anunciaban obras, ¿no? Yo recuerdo Ofelia Guilmain en Medea. No, pero esos eran los montajes acá de billete. No, esta no era de, ¿cómo se llama? No era promocionada en televisión, pero uno estaba esperando. A la hora que quiero ver está hasta Santa Fe, pero va a venir para acá, va a venir para el Reforma, ahí la veo. Claro. Y una forma de saberlo era comprar tu periódico y buscar la cartelera teatral, exactamente, siempre. Uh-huh. Ahí venía toda la información. Exactamente. Y a veces se equivocaban en la hora y llegabas a ver una obra que no esperabas ver, ¿no? Y la que estabas buscando ya no la encontrabas ahí.
pasaban lo mismo esos- sucede ahora con el internet, llegas y ya empezó. Sí, los horarios, ¿no? Sí, o aquí no está en esta cine. una época maravillosa. Pues sí, yo la recuerdo con nostalgia, como espectador. A mí no me tocó como dramaturgo. A mí la época que me ha estado tocando son los teatritos estos, ¿cómo se llama? Pues hay los heroicos que se hacen luego en una azotea o en un garage, en fin. Como ahora le llaman el formato el microteatro, ¿no? Microteatro, bueno, pues por las horas breves, ¿no? De 10 minutos, 15. Claro. ¿no? Como teatros de garage, ¿no? Por ahí. Teatros de garage. Y hay teatros que son, o sea, que están mal reputados. Oye, ¿dónde va a estar? Pues en el Foro de la Diversidad. ¿Tan bajo has caído? Ese y el Foco, el que está ahí en Tlacotalpan, también dices, ay, no, qué bajo has caído, ¿no? Entonces uno evita esos lugares para que no le hagan ese tipo de comentarios. Muy bien. Pues mi estimado Alejandro, si me lo permites, vamos a hacer una breve pausa para escuchar una canción, y ahora que andamos con este tono pues dinámico de la comedia, vamos a escuchar un poco de música surf. Órale. Con los Baby Dolls, así se hacen llamar. Baby Dolls. Grupo, los Baby Dolls. Okay. Y con un disco que se llama Cuántico, vamos a escuchar la canción número 1 de este disco Cuántico de los Baby Dolls. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
Y bien, esto fue una probada del disco Cuántico de los Baby Dolls. ¿Qué les pareció? Seguimos aquí en Todos los Libros, el libro, en esta conversación con el maestro Alejandro Licona, que nos está hablando de comedia, de teatro y hasta de historia del teatro y muchas cosas más. Un revoltijo de todos, sí. Como lo que somos todos, ¿no? Somos un Pues revoltijo sí, de músico, poeta y loco, como dicen. emociones, recuerdos y demás. Sí, mucha gente desconoce, por ejemplo, que yo escribo novela también. Claro. Porque hace poco salió una novela que se titula Si te dicen que he llorado por ti. Ah, qué padre que te decidiste a escribir novela. No, es la 8ª novela que publico. ¿A qué novela has leído mejor de tus novelas? No a ¿Cuál ninguna, nadie la pelas, nadie las hace publicidad. Creo que la que mejor ha corrido fue Con pata de palo y parche en el ojo, que es mi primera novela infantil. Esa sí se vendió bien porque los de la editorial se dedicaban a promocionarla. ¿Y qué novelas se pueden conseguir si hay alguien interesado en leerte? Pues no sé. En la UAM no, están en huelga, ¿verdad? Sí, están igual. Bueno, ahora que no están en huelga, ahí venden Si te dicen que he llorado por ti, que es puro desmadre también. Y sale un fantasma, y sale Pedro Infante, y sale Benito Juárez, que son cuates. En cualquier librería de la UAM. De la UAM, sí. Pues ya saben, pueden correr ahí a cualquier librería de la UAM a conseguir la novela del maestro Alejandro Licona. ¿Qué más has escrito? ¿Has escrito teatro, televisión, cine? ¿En cine en qué has? Ay, me tocó la época de las ficheras. Me mandaron llamar, yo acudí ilusionado porque voy a hacer cine de veras, güey. No las chingaderas que hace uno en Super 8. Y pues no me dejaron el primer guión que entregué. El productor me dijo, siéntate, lo voy a leer en ese momento. 90 páginas en ese momento, y pasaba la página y no se reía. Y dice, pues es comedia, ¿por qué no se ríe? Yo con los pantalones todos arrugados de los nervios, estar así secándome las palmas. Y me dice, te lo regresa. Está fino. Ah, pues muchas gracias. No, ¿cuál gracias? No me sirve. Nosotros hacemos cosas malhechotas, vulgares. Dale, le falta la mancha de mole. La mancha de mole. Ya me explicó qué es lo malhechote, lo vulgar, los albores, esas cosas. Y ahí me tienes con tal de entrar a la industria del cine. Corregí ese guión y pues por fin se filmó mi primera novela. ¿Quieres con tu nombre o con seudónimo? Yo dije, no, pues mis cuates van a la Cineteca, a las salas de arte de la UAM, de la UNAM, y no, resulta que también iban a Variedades del Mariscal. Y me acuerdo que me dijeron, ¿ya vieron la mamada que escribió Licona? Pues sí. Fueron 7 películas de esa clase. Hace poco, hace un año o 2 años, se estrenó Cómo filmar una 3X, que está basada en una obra mía, que es como mi regreso al cine. Pero sí he escrito artículos para periódicos, guiones de cine, guiones de televisión, novela, teatro. En televisión, participaste en este programa de Héctor Suárez. Que nos pasan las 2 temporadas. ¿Y en qué más Híjole. te gusta recordar que participaste? La Casa de la Risa, La Escuelita VIP, Imágenes de Nuestro Mundo, Pie con Bola, Décadas. No, ya no me acuerdo. ¿Es difícil ser escritor de televisión? ¿Es difícil? Es difícil porque es un medio que consume mucho material y no te piden calidad, te piden cantidad. Y pues ahí está uno tratando de dar calidad y cantidad, pero no siempre es posible. Y también, de las cosas buenas que te pasaron en el cine, porque recuerdo que esta anécdota me la contaste y creo que vale la pena contarla, es cuando conoces a Guillermo del Toro. Ah, sí. Es una gran sí, anécdota. Me pidieron que escribiera una comedia de terror. Dije, yo quiero ir al rodaje porque pues quiero ver cómo se hacen las telarañas, la niebla y ese tipo de cosas. Y ahí estaba un señor gordito ahí, que era el encargado del maquillaje especial, o sea, las calaveras, ese tipo de cosas, efectos especiales. Guillermo del Toro. Y era un gran charlador y un experto en Hitchcock,
me podías decir cualquier cosa. Entonces, bueno, si he sabido que iba a ser famosísimo, me saco todas las fotos del mundo con él, para presumir. En una ocasión le dice el director, a ver, Guillermo, quiero que a las fantasmas que eran Acela Robinson y esta Diana Golden, se le vean los ojos así siniestros, así malvados. Sí, señor, cómo no. Y les puso unos pupilentes dorados. Las chicas se lo ponen y empiezan a llorar y a lanzar alaridos que no pueden ver nada, que les lastiman. A ver, Guillermo, ven para acá. Mira que no ve nada, que les lastiman. Ay, señor, no es cierto. Mire, y se puso los pupilentes él. ¿Ven? Y empezó a llorar el gordo así, pero profusamente, y a tropezarse con todo lo que se encontraba en su camino. Pues ni modo, así se filmaron las escenas. Entonces, sí, fíjate, conocí a Guillermo del Toro. Y por eso tiene tanta maestría también en su parte de maquillaje con los personajes. Sí, ¿no? bueno, él tenía si tú ves los créditos en esa película, no aparece su nombre, aparece Necropia. Necropia. Que era su empresa, o no sé si todavía exista, en Guadalajara. Y sí, hizo unos maquillajes realmente impresionantes para esa película. Y también luego fue guionista, y todo eso conforma un director, ¿no? Y hizo también Hora Marcada. Ah, claro. Se me olvidó mencionar Hora Marcada. Un capítulo muy malo, pero que era impresionante ver cómo un tipo vomitaba litros y litros de vómito y no se le acababa. Quizá cómo lo hizo Guillermo del Toro para eso, pero bueno, ese era el chiste de ese programa. Sí. Que salía ya como a las 9, 10 de la noche, recuerdo, ¿no? Ya no me acuerdo. Yo llegué a ver mucho ese programa, como a mí me gusta el género del terror. Sí, había unos muy buenos. Sí, yo nomás escribí 3. Y también escribí una serie de horror para Canal 13, era que me acuerdo. Entre vivos y muertos. Ah, claro, sí. Es más reciente, ¿no? Un poco más reciente. Sí, también trabajé con Andrés Bustamante y Alejandro Aura. Entre amigos se llamaba el programa. Ah, sí. No, ya uno ya no se acuerda de... Se van quedando, es mucho. Canal 11 también ahí empecé en Canal 11. Alejandro Aura, que ya también... Sí, ya también hizo Mutis Forever. Que era poeta también, Alejandro Aura. Sí, y hacía teatro, en fin. Y Andrés Bustamante, que es una de las instituciones. Es el clown más grande que tenemos ahorita. Sí, y además un hombre muy versátil, también es capaz de hacer estas voces de doblaje, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, y le ha ido muy bien con estas voces de doblaje. Es muy bueno, Andrés. Tenía programas hablando de comedia, programas muy buenos, ¿no? Algunos un poco, tal vez un humor un poco blanco, pero eran muy buenos, ¿no? Era muy ingenioso. El Wiri Wiri, ¿no? El Wiri Wiri. De ahí se le quedó esto de llamarlo el Wiri Wiri, ¿no? Tenía un personaje, yo recuerdo un personaje muy bueno, de un tipo que contaba chistes malos. Johnny Petardo. Ese personaje... Y no acababa de decir el chiste, estaba cagado de risa. Sí, se estaba riendo. Y siempre jalándose el fondillo del pantalón, sí. Pero es muy interesante porque está como basado en un personaje real de que cuenta. Todos hemos visto, chistes, ¿no? Hemos visto esos cómicos malísimos. Les voy a contar el chiste empieza a cagarse de risa, qué pendejo que. Que de ahí viene también un poco la comedia viene de la realidad. Por supuesto, realidad, sí. Otro personaje que recuerdo de él que era interesante era el del profesor Morfema, por ejemplo, ¿no? Que empezaba a jugar con las palabras. Estaba burlándose de Arrigo Cohen, que en paz descanse también. Claro, que eso también venía un poco lo hacían ya, si no mal recuerdo, en este programa qué mala memoria tengo, que con Paco Stanley, que salía un cómico diciendo palabras, también las desmenuzaba como palabra Bueno, yo no sé. Y que es un recurso que finalmente los escritores de Eugenio Derbez también recurren mucho al juego de palabras. No, Eugenio Derbez se dedicó a copiarle a Andrés Bustamante. Todo está el longe moco. Es el cuscús. Claro, es muy parecido. No, es idéntico. Sospechosamente parecido. Sí, lo que pasa es que tiene más producción el de Televisa que el que hacía, ¿cómo se llama? Andrés Bustamante. Sí. Con Alejandro, ¿qué era el director? Alejandro, ¿qué? Ya se me olvidó. La hora del cuscús, decía. El museo del cuscús. No le saque. No le saque. Y hay un murciélago de plástico volando claro. Cerca de él. Sí, que hablando de realidades venía un poco basado en también me parece en estas historias del monje loco, ¿no? Del monje loco. Pero eso era de radio. Que era una radioserie muy... No, sí, no, era de miedo. Él era Salvador Carrasco, el que hacía la voz del monje loco.
que luego se la plagian para hacer La Bruja Maldita en televisión, que si tú, hay algunos capítulos en YouTube que son maravillosos por la gruta hecha con papel craft y una rata pintada. No, de una pobreza monacal. Y este programa donde tú ya trabajas con Andrés Bustamante, él ya no sale con personajes, recuerdo, creo que sale como es él. Sale con un saco de levita, los pantalones de mezclilla y sus tenis. Sí. Y su corbata de pajarita. Un tipo súper ingenioso incluso para las entrevistas. Sí, era un genio el tipo. Es un genio, perdón, donde se ha muerto. Sí, probablemente el mejor, ¿no? El mejor comediante de los últimos... El de ahorita es el mejor. 30 años, digamos, ¿no? Por lo menos. No, pues, toda una vida, Alejandro Licona, una institución en dramaturgia, en comedia, en literatura... Pues no sé si es institución, porque sí, cuando me dicen, eres una leyenda, puta, pues ya me morí, solamente las personas que se mueren son leyendas. Es lo que decía un poco Saúl Ibargoyen, que decía que no le gustaba la palabra homenaje, decía homenaje pues cuando ya esté... No, es que en México los homenajes se hacen cuando, o saben que te vas a morir porque estás muy viejito o enfermo, o cuando ya te quebraste. Sí. O cuando sienten alguna culpa de algo que dejaron por ahí. No, la culpa nunca la sienten, ¿no es cierto? Entonces cuando dicen, vamos a hacer un homenaje, puta madre, ¿qué saben que yo no sé? Sí, no, yo también pienso igual que Saúl, que en paz descanse. ¿Qué viene? ¿Qué sigue para pues seguir escribiendo hasta que el cuerpo aguante. ¿Y para el público interesado, finalmente, alguien que quiera ir a ver una de tus obras? Se va a estrenar a principios de marzo en El Vicio la obra La Salvaja con Fernanda Tapia. Conociendo a Fernanda va a ser algo muy divertido y muy manchado, y va a agregarle plus a la obra. O sea, yo los invito a que vayan al Vicio, que está en Madrid 3, en Coyoacán, a ver esta obra. Pues ahí lo tienen, La Salvaja, con Fernanda Tapia, del maestro Alejandro Licona. ¿Y tus libros? ¿Dónde se puede conseguir tu novela? Pues nomás que salga de la huelga de la UAM, pues ahí la novela más reciente. ¿Y las demás? Y las demás, pues no sé, creo que ya están fuera de catálogo, ni modo. Pues ahí lo tienen. ¿Alguien a quien quieras mandarle un saludo, un abrazo? Pues a toda la gente que nos está oyendo en este momento, que reciban un cordial, un fuerte abrazo, un cálido abrazo de parte de este servidor. Pues mi estimado maestro Alejandro, es un placer tenerte aquí. Esta es tu casa cuando quieras regresar. Gracias por la invitación y esperemos que se repita. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa, Todos los Libros, el Libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.